Dios te bendiga, mi amado hermano. En este momento quiero compartir una palabra contigo para que a través de esta palabra podamos alcanzar una profundidad más plena y que el Señor nos ilumine a través de estas sus palabras. Bendecido y alabado sea el Señor. Estas palabras van a estar basadas en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a hablar, bendecido y alabado sea el Señor, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendecido y alabado sea el Señor. Vamos a hablar de esto porque es importante y es muy necesario de que nosotros podamos alcanzar entendimiento a la luz de la palabra. Bendecido y alabado sea el Señor. Mi nombre es Fray Vivieca. Este es mi canal, Elohim Bará. Dios creó. Y el objetivo de este canal es traer palabra, bendecido sea el Señor, que sean para edificación de tu vida. Bendecido Dios. En este momento voy a leer en el libro de Hechos, pero antes de esto vamos a elevar una oración delante del trono de la gracia, para que sea el Señor iluminándonos y dirigiéndonos. Bendecido Dios, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Te pedimos, Dios amado, que ilumine nuestros entendimientos a la luz de tu palabra, Señor, que tú pongas sabiduría y entendimiento, Padre, y una fluidez para poder, Señor amado, profundizar en esta tu palabra, Señor, y poder, Señor, arrojar luz a través de ella a nuestra vida y a cada vida de cada hermano y amigo que me pueda escuchar a través de estos audiovisuales. Bendecido sea el Señor. Quien te habla, tu hermano y amigo, Fray Vivieca. Bendecido sea el Señor. Vamos a la lectura de la palabra. Es en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice a la letra: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Hay aquí, bendecido Dios, que quiero hacer énfasis y parar aquí en este punto para hacer una aclaración. Bendecido sea el Señor. Señor, te damos gracias por tus palabras que han sido leídas. Padre Santo, te pedimos que tú nos des entendimiento y arroje luz a nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero traerte una palabra de reflexión. Bendecido sea el Señor. Dice la palabra que cuando llegó el día del Pentecostés, era un día donde habían unas reuniones grandes en el pueblo de Israel, donde todos se juntaban, gloria a Dios, venían de todas las naciones. Bendecido sea el Señor. Pero dice la palabra que estando allí los seguidores de Jesucristo en una casa, allí en aquel lugar, bendecido sea el Señor, estaban todos unánimes, allí sentados, y hubo un gran estruendo desde el cielo. Dice la palabra que todos los que estaban allí quedaron atónitos y sorprendidos de qué era lo que había sucedido. Pues dice la palabra que estaban juntos y unánimes los seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice las Escrituras, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esas lenguas fueron repartidas como en forma de lengua de fuego sobre cada uno de ellos, y estaban todos sentados. Y cuando el Espíritu Santo descendió y posó sobre todos y cada uno de ellos, dice la palabra que empezaron a hablar nuevas lenguas. Y te dirá, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese estruendo que hubo, ese fuerte viento recio que entró, ese estruendo fue desde el cielo. Y hágase entender que este estruendo fue necesario, porque todas esas personas que estaban ahí afuera, en derredor, cuando oyeron ese estruendo, eso los llamó la atención y se acercaron a aquel lugar para ver lo que estaban aconteciendo. Pero cuando se acercaron a aquel lugar, dice que estaban atónitos y maravillados, a sorpresa, pues el Señor a través de su Santo Espíritu había puesto otras lenguas en todo lo que estaban allí, pues eran galileos, eran campesinos, gente común, pero seguidores de Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, que el Señor lo pone en cada uno de los que estaban allí, empezaron a hablar entonces lenguas, otras lenguas.
Pero estas otras lenguas no eran unas lenguas que no se podían entender, no, eran lenguas humanas. Pues todo lo que estaban ahí, habían gente de todas partes del cielo, debajo del cielo, en otra palabra, de todas las naciones. Y era necesario que esta gente que estaban ahí recibieran el mensaje de de salvación. Y el Señor lo hizo así. Todos los que estaban allí en aquel lugar empezaron a hablar lenguas, pero esas lenguas fue dirigida a cada individuo, a cada persona que estaban allí de diferentes naciones, pues ellos podían escuchar y podían entender el mensaje en el idioma en cual habían nacido. Bendecido y alabado sea el Señor. En otras palabras, cuando usted habla en lengua, es dirigido por el Espíritu Santo. Se le llama lengua mecánica cuando usted tiene algo antes premeditado hablar, en lengua que ni usted mismo conoce. Pues cuando eso pasó y aconteció en el aposento alto allí, bendecido sea el Señor, tenía un objetivo, tenía un propósito. El mismo Dios lo había puesto para los que estaban allí, que no eran de la nación, y aún los que eran de la nación, pero que habían nacido en otra tierra y hablaban otras lenguas, otro idioma, en otras palabras, pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo, de salvación, y pudieran entender de lo que se le estaba hablando. Bendecido lo va a ser el Señor. Pero hay una manifestación que nosotros debemos de corregir como cristianos. Si el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, ¿cómo es posible que en un culto de una predicación, cuando se esté predicando, se están hablando en lengua y el predicador no puede tener ni siquiera la concentración plena para poder disertar el mensaje, para poder analizar lo que le está dando al pueblo, para poder sincronizar, para poder conectarse con el reino y poder dar un mensaje pleno? ¿Cómo es posible que haya manifestaciones que rompan silla y también golpeen al hermano que está al lado? Esto no procede. Pues déjeme decirle, amados hermanos, cuando yo estaba en el mundo, vengo de unos familiares que mi papá era brujo, hoy le está sirviendo a Cristo y estoy orando por él para que el Señor obre de una manera especial y lo liberte de una manera poderosa. Mi madre era bruja, mi abuela era bruja, mi bisabuela era bruja, mi bisabuela era bruja, en fin, que era una maldición ancestral que venía arrastrando de generación en generación. Amados hermanos, y es algo muy triste. Lo que yo veía allí cuando los demonios tomaban posesiones de los caballos, como ellos le llaman, como les saben decir, esa gente entraban en un frenesí, perdían su control, perdían su personalidad, ya no eran el mismo. Esto no puede estar sucediendo en el Evangelio. Esto no se corresponde, porque que el Espíritu Santo de Dios mismo, y Dios es un caballero. Él es santo, santo, santo. ¿Cómo es posible que una persona que esté predicando y que el Espíritu Santo de Dios cayó sobre él y va a empezar a tirarse al lodo, cuando hay lodo, a revolcarse allí? ¿Qué es esto? Si el Espíritu Santo de Dios es santidad, y santidad significa limpieza, pero Dios es 3 veces santo. Bendecido lo sea el Señor. Esto no demuestra que una persona sea más espiritual que otro. Al contrario, esto demuestra que hay una persona que está poseída y que no es libre. Bendecido lo va a ser el Señor, que tiene ataduras, que no es libre. Gloria a Dios. Hay manifestaciones de que el Espíritu Santo de Dios, una persona puede hablar en lengua, pero esto es para edificación de sí mismo. Dice Pablo que el que habla en lengua, si no hay intérprete, que calle, que ore para sí mismo y que hable en lengua para sí mismo. Porque si están hablando y no se entiende nada y nadie entiende lo que están hablando, entonces no hay ningún mensaje y esto no favorece en nada. Bendecido sea el Señor. Por eso es que en el aposento alto ayer, en el día del Pentecostés, cuando los hermanos que estaban allí todos juntos y unánimes, en otras palabras, no había chismografía, no había contienda entre ellos, sino que estaban juntos y unánime, tenían un mismo sentir, estaban en un mismo espíritu, estaban en un mismo propósito. Bendecido y alabado sea el Señor. En otras palabras, estaban como Dios manda, juntos y en armonía, pues lo dice las Escrituras. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios manifiesto no provoca en una persona un estado de, con lo que nosotros le llamamos,
Eso se le podría llamar estar frenético. El Espíritu Santo no provoca fenefríe, como podría decirle, en el ser humano, no, porque el Espíritu Santo es paz. Bendecido sea el Señor. Los que viven en el Espíritu, como dice la palabra, los frutos del Espíritu son mansedumbre, templanza. Oiga, templanza. Amén. Los frutos del Espíritu son diferentes a los, a los frutos de la carne. Pues los frutos de la carne son ira, contienda, enojo. Bendecido sea el Señor. Y amados hermanos, esto no lo digo en forma de tratar de dañar, sino para que a través de las palabras obtengamos luz. Bendecido sea el Señor. El que tú actúes de esa manera no quiere decir que tú o yo seamos más espiritual que otros. Pues el pueblo, dijo el Señor, mi pueblo perece por falta del conocimiento. Si Dios es santo, santo, y es ordenado, ¿cómo vamos a andar haciendo tanto desorden y provocando tanta vergüenza? Bendecido sea y alabado sea el Señor. Hay unos grupos de evangélicos llamados rabacuco, que esta gente lo que están es provocando tropiezo al evangelio. Personas que están en el mundo, bendecido sea el Señor, que vienen de ese mundo, que saben lo que es servirle a los demonios, Satanás y a los demonios, cómo se manifiestan. Y al ver un cristiano llamado ser cristiano manifestarse de esta manera, van a decir, pero aquí hay más de lo mismo. Y no se van a acercar. Cuando vean esa burla que provocan, van a apartarse, porque van a decir, pues si esto es ahí, entonces, ¿qué yo voy a hacer ahí? Porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Y quiero hablarte simple y llanamente, gloria a Dios, para que podamos entender y puedas entender lo que te estoy diciendo a través de este medio, de estos audiovisuales. Es algo terrible. Y déjame decirte algo. Y dice la palabra aquí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu del que, óigame, según el Espíritu le daba que hablasen. No que ellos hablaban por hablar, sino porque era un mandato que el Espíritu Santo de Dios le ponía a ellos en su lengua para que hablasen. Entonces, en Jerusalén, judíos, para que hablasen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones debajo del cielo. Ya podemos entender que cuando hablaban en lengua no era una lengua que no la podían entender humanos, sí la podían entender humanos, eran lenguas para que aquellos que estaban allí, que no eran de esa nacionalidad, que no sabían hablar, por ejemplo, si era el arameo que hablaban en ese entonces o era el hebreo, si no entendían el hebreo y entendían el romano, podían escuchar el mensaje en romano, en su propio idioma, en el latín, que era que se hablaba en aquel entonces Roma. Habían tres idiomas oficiales, el latín, el griego y el hebreo. Bendecido sea el Señor. Ahí podemos ver que habían hasta de África. Oiga, de África habían gente, de Etiopía. Etiopía es un país que se encuentra también en África. Los egipcios también se encuentran en África, en el continente africano. Amén. Y el idioma egipcio no los hablaban tampoco los hebreos. Pero ahí podemos ver que todo lo que estaban aquí, ahí de todas las naciones de la tierra, debajo del cielo, entendían porque escuchaban el mensaje en su propio idioma. Y eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, vosotros escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. A ustedes les parece que está la vida eterna. Pues la vida estaba delante de ellos, que es el mismo Jesús. Cuando Jesús le dice esto, era el mismo. Bendecido y alabado sea el Señor. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que esos llamados rabacucos tienen que tener un encuentro con el Señor. Tienen que nacer de nuevo. Porque un estado frenético de esta manera, lo que están es alejando a los que están afuera.
Bendecido y alabado sea el Señor. El endemoniado gadareno, gloria a Dios. La condición de este hombre era una condición totalmente adversa. Era una condición deplorable, pero era agresivo. Bendecido sea el Señor. Si usted se puede dar cuenta, cuando Jesús llega a la orilla, dice la palabra que están viéndole de lejos, salieron corriendo para encima de él. Pero cuando vieron de quién se trataba, frenaron y fue de rodillas delante de él, clamando que no lo enviara al abismo, al lugar de tormento antes de tiempo. Óigame, hasta los demonios le tienen miedo al infierno, amados hermanos. Y nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Bendecido y alabado sea el Señor. Hay de aquel que le quita o le ponga. Amén. Porque las 10 plagas que hubieron en Egipto serán sobre ellos. Líbreme Dios de tales cosas. Amado hermano, Dios te bendiga. Simplemente traje estas palabras para traer una reflexión, y cada hermano y amigo que me pueda ver y escuchar a través de este medio, recibe esta palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre se refleja en el cambio, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de vivir. En la vida del hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios no hay contienda, porque el único que vino a tratar, a matar, a robar y a destruir es Satanás. El Señor lo reprenda. Y las contiendas son medios para destruir. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor en esta pequeña disertación. Te pido, amado hermano, si te place poder darle un like, compartir el video. Si quieres suscribirte, lo puedes hacer. Sería bueno para mí, para ti, que así podemos tener el compromiso y la responsabilidad de seguir subiendo contenido que sean para edificación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te acaba de hablar es tu hermano y amigo, Pastor Fray Vivieca. Y hasta una próxima entrega.